¿Conoces ese momento en que alguien en quien confías plenamente te destruye delante de los demás? Cuando toman tus vulnerabilidades y las convierten en un arma para conseguir unas risas baratas. Eso es exactamente lo que me pasó un jueves por la noche que lo cambió todo. Mi esposa, Paulina, había invitado a su grupo de siempre, mujeres que eran amigas desde la universidad. Todas casadas, todas pareciendo competir por ver quién tenía las historias más dramáticas para compartir. Yo estaba haciendo el papel del buen marido, asegurándome de que a nadie le faltara su bebida, sacando la tabla de quesos que ella había insistido en comprar. La conversación había sido la típica, quejas del trabajo, chismes sobre conocidos en común, lo de siempre. Me dirigía de vuelta a la cocina de nuestra casa en La Condesa cuando oí que la voz de Paulina se alzaba, ese tono que usaba cuando estaba a punto de soltar lo que ella consideraba un remate genial. Ya saben lo que dicen, chicas. El amor es ciego de verdad. O sea, miren a mi marido ahí. Me señaló con su copa de vino, y las 4 mujeres se giraron para mirarme fijamente. De verdad me casé con eso. Demuestra que el dicho es cierto, ¿no? La cocina quedó en un silencio sepulcral. No el tipo de silencio en el que la gente está pensando en una respuesta ingeniosa. El tipo de silencio en el que todos se dan cuenta de repente de que han presenciado algo que no deberían haber visto. Me quedé allí, sosteniendo una botella de vino, observando 4 rostros que no podían decidirse entre una risa nerviosa y la vergüenza ajena. Paulina, sin embargo, parecía pensar que se había anotado un tanto. Dio otro sorbo a su vino, completamente ajena al hecho de que incluso sus amigas parecían incómodas. Una de ellas, Fernanda, la pelirroja que normalmente se reía de todo, se quedó mirando su copa. Otra carraspeó e intentó cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Mi propia esposa acababa de usar mi apariencia como entretenimiento para sus amigas, acababa de reducirme a un chiste sobre cómo se había conformado con menos. En mi propia casa. Mientras yo servía a sus invitadas como una especie de camarero, ella se sentía con el derecho de humillarme. No estallé. No salí furioso ni monté una escena. En lugar de eso, terminé de servir el vino que había traído, lo dejé en la encimera y subí tranquilamente las escaleras. Detrás de mí, pude oír cómo la conversación forzada se reanudaba, pero la energía en la habitación había cambiado por completo. En nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama y dejé que la realidad de lo que acababa de suceder me invadiera. No era la primera vez que hacía comentarios sobre mi apariencia. Había habido pequeñas indirectas aquí y allá a lo largo de los años, generalmente disfrazadas de bromas o dichas cuando estaba frustrada por otra cosa. Pero esto era diferente. Esto era una humillación pública, hecha con la confianza de alguien que pensaba que yo simplemente lo aceptaría. 20 minutos más tarde, llamó a la puerta del dormitorio. No esperó una respuesta. Simplemente entró con esa misma energía de tener derecho a todo que había mostrado abajo. ¿En serio te vas a poner dramático por esto?, dijo, cruzándose de brazos. Solo era una broma. A las chicas les pareció divertido. La miré, de pie, con la copa de vino todavía en la mano, sin rastro de remordimiento en su rostro, solo molestia porque me atreví a tener sentimientos sobre ser humillado públicamente. ¿De verdad?, pregunté en voz baja, porque desde mi punto de vista, parecían bastante incómodas. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo demasiado sensible. No es como si hubiera dicho algo que no fuera verdad. Y ahí estaba. No solo me había humillado delante de sus amigas, sino que estaba redoblando la apuesta, dejando claro que, en su mente, me lo merecía. Que mis sentimientos sobre ser tratado como basura en mi propia casa no eran válidos porque ella había decidido que estaba exagerando. No discutí con ella. No intenté explicar por qué lo que había hecho estaba mal. Porque en ese momento, me di cuenta de algo importante, alguien que de verdad me amara y respetara nunca habría dicho esas palabras en primer lugar, y alguien que lo hiciera estaría horrorizado por su propio comportamiento, no de pie defendiéndolo. Las mujeres de abajo se fueron aproximadamente 1 hora después. Escuché sus coches salir del camino de entrada, sabiendo que mañana se estarían enviando mensajes sobre lo que habían presenciado, sabiendo que mi humillación sería diseccionada y comentada entre cafés y planes de almuerzo. Mi esposa volvió a subir cerca de la medianoche, esperando que todo volviera a la normalidad,
esperando que yo lo hubiera superado, seguido adelante, fingido que nunca había pasado. Se metió en la cama como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchándola quedarse dormida a mi lado, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, me había mostrado exactamente cuánto respeto me tenía. Y, lo que es más importante, me había mostrado exactamente cuánto respeto me había estado mostrando a mí mismo al tolerarlo. Me desperté a las 5 de la mañana con una claridad absoluta. No el tipo de despertar inquieto que tienes después de una mala noche, sino la conciencia aguda que llega cuando tu mente ha estado trabajando mientras dormías. Había pasado años poniendo excusas a su comportamiento, años diciéndome a mí mismo que sus comentarios eran solo su forma de lidiar con el estrés o que realmente no los decía en serio. Pero la noche anterior había despojado cada excusa que alguna vez había inventado. Me levanté en silencio, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas. Por primera vez en nuestro matrimonio, comencé a documentar. No solo el incidente de anoche, sino todo lo que podía recordar, la vez que criticó mi ropa delante de su hermana, la forma en que me presentó a sus compañeros de trabajo como no es muy guapo, pero paga las cuentas, las constantes pequeñas correcciones sobre cómo hablaba, cómo me paraba, cómo existía en los espacios que ella consideraba importantes. Escribirlo todo fue como mirar un mapa de falta de respeto sistemática que de alguna manera había aprendido a sortear en lugar de abordar de frente. Para las 7, tenía 3 páginas llenas de incidentes que anteriormente había descartado como eventos aislados. No eran aislados. Eran un patrón de alguien que se sentía con derecho a menospreciarme cada vez que le servía a sus propósitos. Ella bajó sobre las 8, ya vestida para el trabajo, moviéndose a través de su rutina matutina como si el día de ayer nunca hubiera ocurrido. Se sirvió el café, revisó su teléfono, cogió sus llaves, la misma actuación que me había dado cada día de la semana durante 5 años. «Te has levantado temprano», dijo sin mirarme, ya desplazándose por sus mensajes. No podía dormir. Bueno, espero que ya se te haya pasado el humor que tenías anoche. Hoy como con las chicas y no necesito que te pongas raro por una broma inofensiva. Ahí estaba de nuevo, broma inofensiva. Como si mis sentimientos sobre ser humillado públicamente fueran el verdadero problema. Como si su preocupación fuera cómo mi reacción podría afectar sus planes sociales, no si había herido a alguien a quien se suponía que amaba. Disfruta de tu almuerzo, dije. Finalmente levantó la vista de su teléfono, sintiendo algo en mi tono que no podía identificar del todo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que disfrutes de tu almuerzo. Me miró fijamente por un momento, probablemente esperando que diera más detalles o comenzara una discusión que pudiera desestimar. Cuando no lo hice, se encogió de hombros y se dirigió al garaje. La puerta se cerró con más fuerza de lo habitual. Después de que se fue, saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Primero a mi banco para entender exactamente qué activos teníamos en cuentas conjuntas, luego a un amigo que había pasado por un divorcio 2 años antes. Me dio el nombre de su abogada y algunos consejos prácticos sobre cómo protegerme financieramente. El despacho de la abogada podía recibirme esa misma tarde. Pasé la mañana reuniendo documentos, estados de cuenta, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, declaraciones de impuestos, todo dispuesto en carpetas ordenadas como si me estuviera preparando para una reunión de negocios. Porque en eso es exactamente en lo que se había convertido esto, una decisión de negocios sobre si iba a seguir aceptando un trato que ningún socio comercial, amigo o extraño toleraría de mí. La abogada, la licenciada Ramírez, era una mujer de unos 50 años que claramente había escuchado todas las historias posibles. Escuchó sin juzgar mientras yo explicaba la situación, asintiendo ocasionalmente, tomando notas. ¿Ha habido violencia física?, preguntó. ¿No? ¿Abuso de sustancias? ¿Solo consumo social de alcohol? ¿Infidelidad financiera? ¿Deudas o cuentas ocultas? No que yo sepa. Dejó su bolígrafo y me miró directamente. Entonces, está aquí porque está cansado de que lo traten mal. Estoy aquí porque me doy cuenta de que alguien que te respeta no te humilla para entretenerse. Esa es una razón justa, dijo. Probablemente la mejor razón, de hecho. La mayoría de la gente espera hasta que hay infidelidad o problemas de dinero. Usted está abordando esto mientras todavía tiene su amor propio intacto.
Pasamos la siguiente hora revisando opciones, plazos, qué esperar. Me explicó las leyes de sociedad conyugal, las posibilidades de pensión compensatoria, el proceso de presentación de la demanda. Todo era sencillo cuando se eliminaba la emoción de la ecuación. Un consejo dijo mientras me iba. No anuncie sus intenciones hasta que esté completamente listo para llevarlas a cabo. Y no deje que nadie lo convenza de que querer ser tratado con un respeto básico es pedir demasiado. Llegué a casa antes que ella y guardé todos los documentos en una caja de seguridad que había abierto esa tarde. Luego me senté en la sala de estar, exactamente donde había sido humillado 24 horas antes, y esperé. Ella entró sobre las 6 con bolsas de la compra y la expresión satisfecha de alguien que ha tenido un buen día. Sus amigas probablemente habían pasado el almuerzo asegurándole que yo era demasiado sensible, que los hombres no entienden el humor de las mujeres, que lo superaría como siempre lo hacía. ¿Qué tal tu día?, preguntó, dejando sus bolsas. Productivo. Bien. Te traje algo. Sacó un polo de una de las bolsas. Las chicas dijeron que este color te quedaría mejor que los que sueles usar. Me lo entregó con una sonrisa, como si fuera una especie de ofrenda de paz. Como si el problema fuera mi vestuario y no su comportamiento. Como si pedir la opinión de sus amigas sobre cómo mejorar mi apariencia fuera un gesto considerado en lugar de otra capa de humillación. Sostuve la camisa por un momento, mirando a esta mujer que pensaba que la solución a burlarse públicamente de su marido era comprarle ropa que sus amigas habían aprobado. Gracias, dije y la doblé cuidadosamente sobre la mesa de centro. Ella parecía esperar más entusiasmo, más gratitud por su gesto. Cuando no lo obtuvo, su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Todavía estás molesto por lo de anoche? No, dije. Ya no estoy molesto. Y no lo estaba. Molesto implicaba emoción, implicaba que todavía esperaba algo mejor de ella. Lo que sentía ahora era algo mucho más frío y definitivo. Me sentía resuelto. Los días siguientes cayeron en un ritmo extraño. Ella actuaba como si todo fuera normal, parloteando sobre dramas del trabajo y planes para el fin de semana mientras yo respondía con el suficiente compromiso para evitar sospechas. Pero por debajo de la superficie, me estaba preparando metódicamente para lo que venía. Me había tomado 2 días personales del trabajo para encargarme del papeleo legal. Todo se movía más rápido de lo que esperaba. La licenciada Ramírez tenía razón sobre tener mi documentación en orden. Unas finanzas limpias y un patrón claro de abuso emocional hacían el proceso sencillo. El sábado por la mañana, mientras ella estaba en su clase de yoga, estaba transfiriendo archivos importantes a una cuenta segura en la nube cuando su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Se lo había olvidado al salir corriendo para encontrarse con su instructor. Yo no era del tipo que revisa el teléfono de alguien, nunca había sentido la necesidad de vigilarla o invadir su privacidad. Pero la notificación era visible en la pantalla de bloqueo, y lo que vi me heló la sangre, un chat grupal llamado Chicas de la Noche de Vinos, con una vista previa del mensaje que mostraba mi nombre. Cogí el teléfono. El mensaje era de ayer, e incluso en la vista previa, pude ver lo suficiente como para saber que necesitaba ver la conversación completa. Su contraseña era nuestro aniversario de bodas. Por supuesto que lo era. Los mensajes del jueves por la noche estaban todos allí. Justo después de que sus amigas se fueran, ella había abierto inmediatamente el chat grupal y compartido lo que llamó el momento estelar de la noche. De hecho, había escrito lo que había dicho sobre que el amor es ciego y que se casó conmigo, añadiendo emoticonos de risa y diciendo que las reacciones de sus amigas no tenían precio. Pero se puso peor. Una de sus amigas había respondido preguntando si hablaba en serio o si solo estaba siendo dramática. Su respuesta, totalmente en serio. O sea, mírenlo. Pero es estable y me adora, así que ¿qué más da? Otra amiga había enviado un emoticono de risa con lágrimas y dijo, tía, eres salvaje. Su respuesta, pobre hombre. Lo superará. Siempre lo hace. No es como si tuviera otras opciones de todos modos. Revisé más mensajes. Esto no era un incidente aislado. Había meses de conversaciones en las que yo era el chiste recurrente, comentarios sobre mi apariencia, mis habilidades sociales, mi familia,
capturas de pantalla de mensajes que le había enviado y que ella había compartido para que se burlaran, fotos de regalos que le había dado con leyendas sobre lo tierno pero despistado que era. La peor parte no era la crueldad, era la naturalidad con la que lo hacía. La forma en que hablaba de mí como si fuera un personaje patético en una comedia que todas estaban viendo juntas. Como si mis sentimientos fueran irrelevantes porque ella había decidido que yo estaba demasiado agradecido de tenerla como para hacer algo al respecto. Hice capturas de pantalla de todo y las envié a una cuenta de correo electrónico que había creado específicamente para la documentación. Luego borré la evidencia de que había estado en su teléfono y lo volví a poner exactamente donde lo había dejado. Cuando regresó una hora después, sudorosa y alegre de su entrenamiento, yo estaba sentado en el mismo lugar, leyendo un libro. ¿Qué tal tu mañana?, preguntó, dirigiéndose directamente al refrigerador. Tranquila. Un buen libro. Cogió una botella de agua y se apoyó en la encimera, mirándome con lo que ahora reconocía como una leve diversión, como si yo fuera una mascota que había aprendido un nuevo truco al no causar problemas por lo del jueves por la noche. Estaba pensando que podríamos ir a ese restaurante nuevo esta noche, el de Polanco que mencionaste que querías probar. Era un gesto amable, o lo habría sido si no acabara de leerla describiéndome como alguien sin opciones que siempre superaría cualquier cosa que me hiciera. Ahora, se sentía como una recompensa por buen comportamiento, un premio para el patético marido que había aceptado su humillación pública sin demasiado alboroto. Claro, dije. Suena bien. Sonrió y subió a ducharse. La escuché moverse arriba, tarareando para sí misma, completamente inconsciente de que su crueldad casual había sido documentada y ahora estaba en el archivo de una abogada. Esa tarde, me reuní de nuevo con la licenciada Ramírez. Revisó las capturas de pantalla con la misma compostura profesional que había mostrado durante nuestra primera reunión, pero la vi negar ligeramente con la cabeza mientras leía. Esto, de hecho, fortalece su caso significativamente, dijo. Estos mensajes muestran un patrón de abuso emocional deliberado y humillación pública. También demuestran que ella ve el matrimonio como algo transaccional y no tiene respeto por usted como persona. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos presentar la demanda? Puedo tener los papeles listos para el martes. ¿Quiere proceder con la notificación? Sí. ¿Alguna preferencia en cuanto a la hora o el lugar? Pensé en ese chat grupal, en los meses de ser su entretenimiento, en lo segura que estaba de que nunca me defendería porque supuestamente no tenía otras opciones. Quiero que le notifiquen el próximo jueves por la noche, sobre las 7. La abogada levantó la vista de sus notas. ¿Alguna razón en particular para esa hora? Vuelve a tener su noche de vinos. Las mismas amigas, la misma rutina. Quiero que todas vean exactamente lo que sucede cuando alguien finalmente deja de tolerar su comportamiento. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de la abogada. Puedo arreglarlo. El notificador necesitará la dirección exacta y una confirmación de que estará en casa. Estará en casa. Nunca pierde una oportunidad para entretener a su público. Esa noche, fuimos a cenar como estaba planeado. Ella estaba de un humor particularmente bueno, probablemente todavía eufórica por las reacciones positivas de sus amigas a la humillación del jueves. Habló del trabajo, hizo planes para el próximo fin de semana, discutió unas vacaciones que quería tomar en otoño. Yo escuchaba y respondía apropiadamente, pero sentía que estaba viendo su actuación desde una gran distancia. Cada sonrisa, cada risa, cada referencia casual a nosotros y nuestro futuro se sentía vacía sabiendo cómo me veía ella en realidad. En un momento dado, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Me alegro de que ya no estés raro por lo del jueves, dijo. Sabía que te darías cuenta de que no era para tanto, ¿verdad? No es para tanto en absoluto, dije. Apretó mi mano y se lanzó a contar una historia sobre el drama de la relación de su compañera de trabajo. Asentí en los momentos adecuados e hice comentarios apropiados, pero mi mente estaba en la reunión del martes con la abogada, en los papeles que se estaban preparando, en el próximo jueves por la noche, cuando su entretenimiento finalmente tendría consecuencias que no había anticipado. Por primera vez en días, me sentí genuinamente relajado. No porque estuviera deseando hacerle daño, sino porque finalmente estaba tomando una acción que se alineaba con mi amor propio. Finalmente me estaba comportando como alguien que entendía que el amor sin respeto no es amor en absoluto.
El martes llegó y pasó sin incidentes. Los papeles estaban firmados, presentados y listos para ser notificados. Seguí con la rutina de la vida normal mientras llevaba el peso de lo que se avecinaba. Ella permanecía felizmente ignorante, planeando la noche de vinos del jueves con el mismo entusiasmo que siempre mostraba por su forma favorita de entretenimiento. Para el miércoles, me di cuenta de que sentía algo diferente en mi energía, pero no podía identificar qué era. No estaba enfadado ni de mal humor. No le estaba aplicando la ley del hielo ni tratando de castigarla con el silencio. Simplemente estaba distante, agradable pero lejano, como un extraño educado compartiendo el mismo espacio. «Has estado callado últimamente», dijo durante la cena del miércoles. «Solo pensando en algunas cosas. Cosas del trabajo, entre otras». Esperó a que diera más detalles, pero cuando no lo hice, pasó a discutir los planes del jueves. Las mismas 4 amigas iban a venir. Había comprado vino, planeado las botanas, incluso limpiado la casa más a fondo de lo habitual. «¿No te importa desaparecer de nuevo, verdad?», preguntó. A las chicas les gusta tener su espacio para hablar. Por supuesto que no. No querría interferir en vuestras conversaciones. El jueves por la noche llegó con una sincronización perfecta. Sus amigas aparecieron justo a las 6:30, como siempre. Podía oírlas acomodándose en la sala de estar, el mismo espacio donde había sido humillado exactamente una semana antes. Sus voces llevaban esa energía familiar de mujeres listas para diseccionar a todos y todo en su círculo social. Me quedé en la cocina, desempeñando el mismo papel que la semana anterior, marido obediente, asegurándome de que las bebidas estuvieran llenas y los aperitivos disponibles. Pero esta vez, estaba mirando el reloj. El notificador llegaría a las 7 en punto. A las 6:55, me disculpé y subí. No quería estar en la habitación cuando sucediera, pero quería oír cada palabra. Me coloqué en lo alto de las escaleras, donde podía escuchar sin ser visto. Las 7 llegaron y pasaron. Luego las 7:05. Empezaba a preguntarme si algo había salido mal cuando sonó el timbre. «Ya voy yo», gritó mi esposa, probablemente esperando una llegada tardía o alguien haciendo una entrega. Oí sus pasos en el pasillo, el sonido de la puerta principal abriéndose y luego una voz masculina profesional. «¿Es usted la señora Martínez?» «Sí, soy yo». «Ha sido notificada». «Que tenga una buena noche». El silencio que siguió duró quizás 10 segundos. Luego oí el crujido del papel mientras ella, presumiblemente, abría el sobre y comenzaba a leer. Más silencio, luego un sonido que nunca le había oído hacer antes, una inhalación brusca que sonó casi como un jadeo. «¿Qué pasa?», gritó una de sus amigas desde la sala de estar. «¿Quién era?». Mi esposa no respondió de inmediato. Podía imaginarla de pie en el pasillo, mirando unos papeles que explicaban exactamente cuán en serio alguien podía tomarse el ser tratado como un chiste. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más pequeña. Son papeles de divorcio». La sala de estar se quedó completamente en silencio. No había tintineo de copas de vino, ni charlas casuales, ni risas, solo un silencio sepulcral. «¿Qué quieres decir con papeles de divorcio?». Esta era Fernanda, la que normalmente encontraba todo hilarante. «Quiero decir que mi marido está solicitando el divorcio». «¿Hablas en serio ahora mismo?». «¿De verdad, en serio?». Los pasos de mi esposa volvieron hacia la sala de estar. Pude oír cómo dejaba los papeles sobre la mesa de centro, probablemente para que sus amigas pudieran ver por sí mismas que no era un malentendido. «Esto tiene que ser un error», dijo otra voz. «¿Por qué solicitaría el divorcio?». «Parecíais estar bien». «Estamos bien», dijo mi esposa, pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «Estábamos bien». «No entiendo esto». «¿Cuándo hablaste con él por última vez? ¿Hubo una pelea?». «No, no hubo ninguna pelea. Hemos estado normales toda la semana». «Él ha estado normal». Casi sonreí ante eso. «Normal». Como si la forma en que ella me había estado tratando durante años fuera normal.
Como si humillar a tu cónyuge delante de los demás fuera solo parte de un matrimonio saludable. ¿Dónde está ahora? Preguntó alguien. Arriba, creo. Necesito hablar con él. Espera, dijo Fernanda. ¿Qué dice? ¿Qué alega como causa? Hubo una pausa mientras ella, presumiblemente, leía el lenguaje legal. Diferencias irreconciliables. Abuso emocional. ¿Incompatibilidad? Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. ¿Abuso emocional? Dijo otra amiga. Eso parece extremo. Discutís a veces, pero ¿no lo hace todo el mundo? Esto es por lo de la semana pasada, dijo mi esposa de repente. Tiene que ser por eso. Se molestó por esa estúpida broma que hice sobre que el amor es ciego. La habitación volvió a quedarse en silencio. Estas mujeres habían sido cómplices de esa broma. Se habían reído, habían participado en el chat grupal después, me habían convertido en una fuente de entretenimiento durante días. ¿Crees que solicitaría el divorcio por un solo comentario? Preguntó alguien, pero su voz carecía de convicción. No fue solo un comentario, dijo Fernanda en voz baja. Y todas sabemos que no lo fue. ¿Qué se supone que significa eso? Vamos. Os habéis estado burlando de él durante meses. Todas lo hemos hecho. Esos chats grupales, las fotos, las historias. Quizás finalmente se hartó. Mi esposa se quedó en silencio por un largo momento. Podía imaginarla dándose cuenta de que su crueldad privada no había sido tan privada como pensaba, que quizás, solo quizás, alguien que había estado tratando su matrimonio como un entretenimiento ahora se enfrentaba a consecuencias reales. Necesito hablar con él, dijo finalmente. La oí dirigirse hacia las escaleras y me moví silenciosamente de vuelta al dormitorio. Para cuando llamó a la puerta, yo estaba sentado tranquilamente en la cama, leyendo. Entró sin esperar permiso, sosteniendo los papeles en su mano como la evidencia de una gran injusticia. ¿Qué es esto?, exigió. Levanté la vista de mi libro. Documentos legales. No te hagas el listo conmigo ahora mismo. ¿Por qué estás solicitando el divorcio? Porque estoy harto de estar casado con alguien que no me respeta. ¿Por una broma? ¿Estás terminando nuestro matrimonio por una estúpida broma? Dejé mi libro a un lado y la miré directamente. Esto no es por una broma. Es por 5 años de ser tratado como si tuviera suerte de tenerte, cuando la verdad es que tú has tenido suerte de tener a alguien dispuesto a tolerar un comportamiento que ninguna persona con amor propio debería aceptar. Me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero, como si la idea de que sus acciones tuvieran consecuencias le fuera completamente ajena. No entiendo. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. No dije simplemente. No podemos. Pero te quiero. Me levanté y pasé a su lado hacia la puerta. No, no me quieres. Y ambos lo sabemos. Bajé las escaleras para encontrar a 4 mujeres sentadas en un silencio atónito alrededor de los papeles de divorcio esparcidos en mi mesa de centro. Las copas de vino estaban intactas. La noche cuidadosamente planeada, completamente arruinada. Señoras, dije, asintiendo cortésmente mientras me dirigía a la cocina. Fernanda me miró con algo que podría haber sido respeto. Probablemente deberíamos irnos, dijo a las demás. No, esperad, dijo mi esposa, bajando corriendo las escaleras detrás de mí. No os vayáis. Esto es solo un malentendido. Pero sus amigas ya estaban recogiendo sus bolsos. La dinámica había cambiado por completo. Lo que había sido un espacio cómodo para burlarse de maridos ausentes se había convertido de repente en la escena de un crimen donde todas eran testigos potenciales. Te llamamos mañana, dijo una de ellas torpemente, dándole a mi esposa un rápido abrazo antes de dirigirse a la puerta. En 5 minutos, se habían ido, dejando a mi esposa sola en la sala de estar con los papeles que demostraban que su entretenimiento finalmente había encontrado su fin. Esto es una locura, dijo, siguiéndome a la cocina. No puedes simplemente terminar un matrimonio sin hablarlo primero. Intenté hablarlo el jueves pasado. Me dijiste que estaba siendo dramático. Eso fue diferente.
Eso fue solo un momento de frustración. Me volví para mirarla. Enséñame tu teléfono. ¿Qué? Tu teléfono. Enséñame el chat grupal con tus amigas. Su rostro se puso pálido. No sé de qué estás hablando. El chat de chicas de la noche de vinos. Donde compartiste lo que dijiste sobre mí. Donde me llamaste estable pero patético. Donde dijiste que no tengo opciones y que superaría cualquier cosa que me hicieras. Abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez en toda nuestra relación, no tenía una respuesta rápida, ni una evasiva, ni forma de hacer que esto fuera mi culpa. Revisaste mi teléfono. Lo dejaste desbloqueado con las notificaciones visibles. Pero ese no es el punto. El punto es que me has estado humillando sistemáticamente durante meses y pensaste que nunca me enteraría o que nunca haría nada al respecto. Esas eran conversaciones privadas entre amigas sobre tu marido, en tu casa. ¿Después de humillarme delante de esas mismas amigas? Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, finalmente comprendiendo que sus tácticas habituales no iban a funcionar. Podemos arreglar esto. Me disculparé con las chicas. Borraré el chat grupal. Nunca volveré a decir algo así. Estás perdiendo de vista lo importante. Entonces explícamelo. Saqué la silla de enfrente y me senté. El problema no es que dijeras esas cosas. El problema es que te las crees. Genuinamente piensas que soy patético, que tengo suerte de tenerte, que no tengo amor propio ni opciones. ¿Y sabes qué? Tenías razón en lo del amor propio. Hasta ahora. No creo que seas patético. Sí, lo crees. Has pasado 5 años probando cuánta falta de respeto toleraría. Y cada vez que no logré establecer límites, presionaste más. Convertiste nuestro matrimonio en un acto de performance para tus amigas porque sabías que no te detendría. Ahora estaba llorando, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien a quien le habían quitado su juguete y no podía entender por qué. Te quiero, dijo desesperadamente. Sé que a veces me equivoco, pero te quiero. No. Te encanta tener a alguien que te hace sentir superior. Alguien seguro y estable que no se irá, sin importar lo mal que lo trates. Eso no es amor. Es conveniencia. Eso no es verdad. Entonces dime una cosa que genuinamente respetes de mí. Una cosa que admires o de la que estés orgullosa que no implique lo que hago por ti o cómo te hago la vida más fácil. Me miró, con la boca abriéndose y cerrándose como si intentara formar palabras que no salían. El silencio se extendió entre nosotros hasta que se convirtió en su propia respuesta. No hay más que decir, dije, levantándome. ¿A dónde vas? A hacer una maleta. Me quedaré en un hotel hasta que podamos resolver los arreglos de vivienda. ¿Te vas esta noche? Me fui el jueves pasado. Simplemente no había movido mi cuerpo hasta ahora. Me siguió escaleras arriba, alternando entre súplicas e ira, probando cada táctica de manipulación que había perfeccionado durante 5 años. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Podía ver sus técnicas claramente ahora, como ver a un mago cuyos trucos han sido explicados. Mientras hacía la maleta, ella se sentó en la cama, haciendo promesas cada vez más desesperadas: terapia, cambios, nuevas actitudes, diferentes amigos, todo excepto la única cosa que podría haber importado hace una semana, una responsabilidad genuina por la persona en la que había elegido convertirse. ¿De verdad es el final?, preguntó mientras cerraba la cremallera de mi maleta. ¿Realmente vas a tirar por la borda 5 años por unos sentimientos heridos? La miré por última vez. No estoy tirando nada por la borda. Finalmente estoy recogiendo algo valioso que dejé caer en algún punto del camino. ¿Qué se supone que significa eso? Mi amor propio. 6 meses después, estaba sentado en mi nuevo apartamento, leyendo la sentencia final de divorcio. Ruptura limpia, sin dramas en el tribunal, todo resuelto exactamente como mi abogada había predicho. Ella intentó alargarlo inicialmente, esperando que cambiara de opinión, pero finalmente aceptó la realidad cuando su abogado le explicó que su patrón documentado de abuso emocional hacía que luchar fuera inútil. La casa se había vendido rápidamente.
Habíamos dividido todo por la mitad, lo que nos dejó a ambos financieramente estables pero obligados a reconstruir por separado. Ella se había mudado temporalmente con una de sus amigas de la noche de vinos, aunque había oído a través de conocidos mutuos que la mayoría de esas amistades se habían enfriado considerablemente. Aparentemente, que te recuerden tu propia crueldad por asociación hace que la gente se sienta incómoda. Mi nuevo apartamento era más pequeño pero se sentía infinitamente más grande. Líneas limpias, mis muebles elegidos, sin andar con pies de plomo sobre lo que podría convertirse en material para el entretenimiento de otra persona. Lo decoré exactamente como quería, compré cosas que me gustaban y creé un espacio que reflejaba quién era yo en lugar de quien alguien más pensaba que debía ser. El trabajo había mejorado dramáticamente. Los colegas notaron el cambio en mi energía, mi confianza en las reuniones, mi disposición a hablar cuando no estaba de acuerdo con las decisiones. Un ascenso y varias nuevas amistades más tarde, me di cuenta de cuánto espacio había estado ocupando mi duda en cada área de mi vida. Salir con alguien no había sido una prioridad, pero había sucedido de forma natural. Las mujeres respondían de manera diferente a alguien que se comportaba con confianza genuina en lugar de la gratitud desesperada de alguien que pensaba que tenía suerte de ser tolerado. La diferencia fue notable y reveladora. Mi exesposa se había puesto en contacto 2 veces desde que el divorcio fue definitivo, ambas veces por mensaje de texto, ambas veces con alguna variación de "te echo de menos" y "cometí un error". Respondí cortés pero brevemente, y luego borré las conversaciones. Algunos puentes, una vez quemados, están destinados a permanecer así. La verdadera revelación había llegado 3 meses después de que me mudara. Un amigo en común mencionó haberla visto en un restaurante, quejándose en voz alta a su cita sobre su exmarido ingrato que no sabía aguantar una broma. Ya estaba tejiendo la narrativa, convirtiéndose en la víctima de la hipersensibilidad de otra persona. Confirmó todo lo que me había dado cuenta sobre su carácter. Ni siquiera perder un matrimonio le había enseñado la diferencia entre crueldad y humor, entre amor y control. Seguía comprometida con la versión de la realidad donde las reacciones de otras personas a su comportamiento eran el problema, no el comportamiento en sí. Esa misma semana, me encontré con Fernanda, la de su grupo de amigas, en una cafetería de la Condesa. Se había acercado con vacilación, claramente incómoda, pero decidida a decir algo. «Te debo una disculpa», dijo simplemente. «Todas te la debemos. En lo que participamos no estuvo bien, y lamento que haya sido necesario tu divorcio para que nos diéramos cuenta. Fue más responsabilidad de la que mi exesposa había mostrado jamás, y la respeté por ello». «Gracias», dije. «Eso significa algo». «Para que conste», respondió ella, «manejaste todo con más clase de la que cualquiera de nosotras merecía». Tenía razón. Lo había manejado con clase. No porque estuviera tratando de ser la mejor persona, sino porque finalmente había entendido mi propio valor y había actuado en consecuencia. La desesperación hace que la gente sea fea. El amor propio los hace elegantes. Mirando hacia atrás ahora, podía ver todo el patrón claramente, años de pequeñas concesiones, pequeños compromisos, pequeños momentos en los que había elegido la paz por encima de los principios. Cada uno le había enseñado que mis límites eran negociables, que mi dignidad era opcional, que mis sentimientos eran secundarios a su entretenimiento. La humillación del jueves por la noche no había sido una aberración, había sido la conclusión inevitable de una relación donde la comodidad de una persona importaba más que la humanidad de la otra. Pero también había sido el catalizador de la decisión más importante que había tomado en mi vida, la elección de dejar de aceptar un trato inaceptable, la elección de valorarme lo suficiente como para alejarme de alguien que no lo hacía. Hoy en día, duermo mejor, río más y tomo decisiones basadas en lo que quiero en lugar de en lo que podría evitar un conflicto. He aprendido que el respeto no es algo que se gana siendo perfecto, agradecido o conveniente. Es algo que se exige al negarse a aceptar cualquier cosa menos. Mi exesposa me enseñó algo valioso, aunque no lo que pretendía. Me enseñó que el amor sin respeto es solo una manipulación elaborada. Que alguien que realmente te valora no necesita un público para presenciar tu humillación. Que el amor propio no es egoísta, es esencial. Tenía razón en una cosa en ese chat grupal, realmente no tenía opciones en ese entonces. Pero no era por mi apariencia o mi valor como persona. Era porque no me había dado permiso para tener opciones.
Ahora tengo muchas opciones y la sabiduría para elegir a personas que ven el tenerme en su vida como un privilegio, no como un chiste. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.